Mateo 16. Hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y Mateo 16, versículo 13 al 20, es un pasaje donde Jesús está preguntándoles: ¿quién es Jesús para ellos? ¿O qué dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde, versículo 13, Mateo 16. ¿Sí estamos ahí o no estamos ahí? Mateo 16, verso 13. Yo creo que me equivoqué al 20, pero bueno, vamos a leer desde el verso 16. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le responde Pedro. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús es la roca, todos lo sabemos, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea que no la van a detener. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, vamos a otro pasaje para hacer un complemento de lo que yo quiero compartir, y a partir de ahí, válgase la redundancia, comenzar la exposición del sermón. Primera de Corintios 3, vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Aquí Jesús le dice: Pedro, yo voy a levantar la iglesia es mía, la iglesia no es de nadie más que mía. Tú vas a ser el que va a iniciar o el que va a comenzar, pero yo soy el que la estoy levantando y el que la estoy edificando. Así que sobre tus manos y sobre tus hombros reposa la responsabilidad de que comiences la iglesia. Y lo vemos en el libro de los Hechos que así fue. 1 Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues? Dice, es Pablo y ¿qué es Apolos? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Todo el que compone una iglesia, todo el que asiste a una iglesia, todo el que se ha convertido a Cristo, todo el que tiene en su corazón a Jesús, es un servidor. Todo. Porque venimos a servir a Cristo. Venimos a hacer la voluntad de Jesús. No venimos a servirle a una persona, venimos a servirle al Todopoderoso. Dice, y según lo que a cada uno concedió el Señor, porque cada uno tiene algo que Dios le ha dado. Yo planté, versículo 6, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni en que plantes algo ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. Otra vez, primero dice servidores y ahora dice somos colaboradores. Nadie es dueño de nadie. Yo no soy dueño de usted, aunque tengo autoridad y aunque usted está bajo una cobertura espiritual y yo soy responsable de usted, pero yo no soy dueño de usted. El dueño es Jesucristo. Y no es por eso que podemos minimizar que no nos vamos a sujetar, porque la Biblia habla de sujetaos a los pastores, porque así lo enseña la Escritura. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, pero dice, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza, o sea, el trabajo, son edificio de Dios conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo, dijo Pablo, como un perito arquitecto, puse el fundamento.
Yo, dijo Pablo, yo traigo un fundamento, pero otro edifica encima y cada uno mire cómo sobreedifica. Es muy importante lo que enseñamos, lo que predicamos, ¿sí? Porque uno enseña lo que sabe, pero uno reproduce lo que es. Otra vez, uno enseña lo que sabe, pero uno reproduce lo que es. Y es muy importante cuidar todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros predicamos, porque somos responsables para las generaciones que vienen detrás de nosotros y para las que están todavía. Por eso es que uno debe de tener bastante cuidado cuando uno predica en un lugar, en la plaza, en la calle, enseñar lo que enseña la Biblia, decir lo que dice Dios, no lo que digo yo, lo que dice el Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Pablo dice, versículo número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo lo que nosotros hacemos tiene un fruto, tiene un resultado, se manifiesta la manifestación de lo que hay en el corazón. Todo lo que uno hace, lo voy a repetir, todo lo que uno hace va a producir un fruto. Y va a producir el fruto de acuerdo a la motivación del corazón que uno tiene. Por eso Pablo va de más a menos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces Pablo dice, lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar de acuerdo a la motivación de tu corazón, pero será probada por el fuego. Entonces, quiere decir que es muy importante lo que uno está edificando, cómo lo está edificando, para qué lo está edificando. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué podemos comenzar a decir? Primera cosa, si somos el cuerpo de Cristo como iglesia, tenemos una bendición muy grande. Primero, que nos ha rescatado y nos ha traído desde las tinieblas a la luz admirable. Éramos errantes, sin fe, sin Dios, sin esperanza, perdidos en este mundo. Vagábamos en un mundo sin la bendición, de conocer las cosas de Dios, hasta que vino la luz del Evangelio y nos transformó, y entonces nos vino a traer a su cuerpo, que es la iglesia. Y como parte de la iglesia, la primera cosa importante que debemos de entender todos y cada uno de nosotros, porque Dios nos está preparando y Dios nos está capacitando. Una de las cosas que hacen a una iglesia modelo conforme a lo que Dios nos pide o nos está demandando es que todo el que sirve, todo el colaborador, todo el que es el líder de una congregación, la regla básica es que sea lleno del Espíritu Santo. Hoy, porque muchas veces estamos sirviendo en una iglesia y somos profesionales, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, sabemos hacer las cosas. Yo me he dado cuenta, y lo digo con mucho respeto, que hay congregaciones, porque yo lo sé, que tienen músicos pero no son cristianos. Tienen músicos porque saben tocar, pero no están convertidos, no están llenos del Espíritu Santo. Tienen gente que sirve en alguna área administrativa, contable o lo que sea, y no estamos despreciando el trabajo, pero lo que estamos diciendo que la iglesia de Cristo no es una empresa del mundo como se mueve, sino es el cuerpo de Cristo, porque estamos teniendo en nuestras manos una responsabilidad eterna, que es el corazón de cada uno de ustedes. No estamos manejando piezas, no estamos manejando papelería, no estamos manejando instrumentos, estamos viendo corazones que Dios nos ha depositado en nuestras manos. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos, como regla general, ser llenos del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando Jesús le encomienda a los apóstoles ir y predicar el Evangelio a toda criatura, lo primero que les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos entonces en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús sabía
que los discípulos no podían enfrentar un mundo necesitado sin la llenura del Espíritu Santo. No podemos funcionar, no podemos, hoy más que nunca, en estos tiempos tan demandantes donde todo ha cambiado en todos los sentidos, hoy más que nunca nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Si quiero ser un servidor y quiero ser un colaborador, entonces debo de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me llene, que el Espíritu Santo me empape, o como dijo Pablo, me embriaga de su presencia con ese vino celestial donde yo puedo funcionar en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Entonces, qué importante es que esté el Espíritu Santo. Ahora, número 2, ¿qué necesita la iglesia? Porque estamos de aniversario y yo no sé si vaya a terminar porque no quiero alargar esto. Pero ¿qué más necesitamos como iglesia? Estoy hablando a la iglesia ahora local. ¿Qué necesitamos como iglesia? Tener un mensaje, una enseñanza y una doctrina, sobre todo, que satisfaga las necesidades de las personas que la integran. Escúcheme lo que le digo, porque muchas veces cuando llegan las personas, yo hay gente que conozco y hay gente que no conozco, pero muchas personas que vienen a cualquier congregación a veces traen, como digo yo, y perdón por la palabra, broncas arriba de las broncas. Vienen con tantas cosas emocionales, mentales, espirituales a veces, donde vienen con la esperanza de recibir una respuesta y van buscando un remedio y una solución a los problemas. Entonces, esto nos demanda a nosotros, sobre todo los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, tener un mensaje contundente, un mensaje eficaz, un mensaje que pueda envolver a la persona y sacarla del hoyo en el que se encuentra. La gente hoy es lo que necesita. La iglesia, que somos nosotros, no estamos para entretener personas. Escúcheme lo que le digo. No es entretener a alguien por entretenerlo y darle un discurso, porque mira, hoy en día ya no son predicadores, algunos ya los llaman motivadores. Fíjate lo que te digo, perdóname lo que te estoy hablando. A lo mejor no es el sermón que esperabas, pero hoy en día hay muchas iglesias que tienen motivadores. Ya no son predicadores, ya no usan Biblia, ya no hay versículos, ya son pláticas, ya son diálogos. Y qué padre, porque a lo mejor es un estilo, pero nunca debemos de perder que la gente necesita un mensaje eficaz, un mensaje contundente, un mensaje que los ayude a liberarse de los rollos que traen envueltos en su vida. Entonces, como iglesia, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Como iglesia necesitamos entender que se necesita ese tipo de mensaje, un mensaje que la iglesia predica, que proviene de la palabra de Dios, no una enseñanza de hombre, no una palabra que el hombre dice, sino una palabra que sale de las sagradas escrituras. ¿Quién dice amén? Eso es importante. Si va a aplaudir, aplauda en el nombre del Señor. Amén. Porque mucha gente viene esperando eso. Viene esperando ser bendecidos, salir sin cargas, claro, porque de pronto la iglesia puede parecer un hospital, y gloria a Dios, porque aquí está el cirujano mayor llamado Espíritu Santo, amén. Nosotros somos colaboradores nada más, nosotros somos los que nos pide el bisturí, ahí está, pero es el Espíritu Santo el que hace la cirugía, es el Espíritu Santo el que redarguye, el que habla, el que enseña, el que motiva, el que inspira, el que sana, el que te libera, es el Espíritu Santo, no es el hombre. Amén. Y la gente es lo que necesita, un mensaje eficaz, bíblico, contundente, donde la gente sea liberada, donde la gente sea inspirada, donde la gente pueda tomar recursos y decir, esto me sirve, esto me ayuda, esto lo voy a poner en práctica, gloria al Señor. Por eso es importante que la iglesia, los hermanos en Cristo, estén orando por el ministerio, estén orando para que cuando el pastor o su pastor o nuestro pastor tome el lugar, pues que no salga en lugar de pasto paja, ¿no? Sino un alimento que diga, wow, esta palabra viene del cielo. Por eso es que la iglesia necesita estar en expectativa, buscando que venga el maná del cielo y la palabra de lo alto para traer liberación. Amén. Número 3. Ya dijimos llenos del Espíritu Santo.
Ya dijimos un mensaje contundente que satisfaga las necesidades de las personas. Y número 3, necesita la iglesia tener convicciones firmes de lo que cree y de lo que predica. No podemos estar como las nubes llevadas por los vientos a donde sea. Debemos de manifestar nuestras convicciones y ser capaces de no comprometer lo que creemos por amiguismo, por quedar bien con alguien, porque está mi madrina, está mi comadre, y mi comadre me dijo, y tú vas a comprometer tus convicciones. Nunca comprometas lo que el Señor te ha enseñado. Jamás. Escúchame, ¿sí me estás oyendo? ¿Qué quiere decir, Pastor Jaime? Bueno, pues que no te desconviertas por quedar bien con alguien. Que de pronto estás en una convivencia y alguien te saca a bailar. Bueno, pues tú sabes que los cristianos no bailamos, danzamos para el Señor, pero le danzamos la música celestial del Señor. Pero muchas veces cuando no tenemos convicciones, a veces las comprometemos por quedar bien, y de pronto nos tomamos la copita porque una no es ninguna y dos apenas es una, y bueno, pues ya ni modo. Escúchame lo que te digo. A veces cuando no tenemos convicciones, las comprometemos porque no tenemos convicciones firmes de lo que estamos creyendo. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando eso sucede, es que no hay temor, hermanos, no hay temor en el corazón. Pero otra cosa importante, usted no debe de tener miedo a estar en contra de la corriente del mundo. No, manifieste su fe públicamente, manifieste quién es usted. ¿Quién dice amén? Dígale al mundo en lo que usted cree, que el mundo sepa lo que usted cree y lo que usted ha recibido. Publique lo que usted cree. Y si alguien le pregunta, ¿esto crees tú? Diga, sí. ¿Crees que Cristo viene? ¿Crees que esa locura de que Jesús viene por ustedes va a venir? Usted dígale, lo creo porque la Biblia lo enseña. Cuando usted tiene convicciones firmes, usted no las puede comprometer porque usted las cree aunque el mundo esté en contra. ¿Quién dice amén? Ahora, número 4, ¿qué necesita una iglesia para estar en el modelo de lo que Dios demanda? Necesitamos como iglesia hacer énfasis continuo en una vida de oración y de fe en cada persona. No solo promoverla, sino convocar a la gente a orar. Cuando hay oración en una congregación, hay un tiempo especial para orar. Probablemente tú no vengas el día de la oración por trabajo, pero hay un día que puedes venir. En todo el año, alguien dice amén. Dios bendiga a los hermanos que oran, porque en cada templo siempre hay gente que ora. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero hay oración en esta iglesia. No sabía qué día. Bueno, pues venga, a lo mejor no es de tu agrado el esquema de la oración, a lo mejor tú vienes esperando otra cosa. No lo sé lo que tú vengas esperando, pero de que debe de haber oración es importante, porque la oración es la vida de la iglesia. Alguien les dice amén. Una iglesia que no ora, el diablo se la devora. Porque de ahí emanan muchas cosas. Cuando la iglesia hace énfasis en la oración, entonces la iglesia es una iglesia que camina en la fe, es una iglesia que está comprometida con el Espíritu Santo, y la iglesia se fortalece a sí misma y la congregación se fortalece, porque la oración es una disciplina. ¿Alguien dice amén? Si la iglesia ora, se fortalece porque es una disciplina. Eso le da vigor a la iglesia. Usted prepara el ambiente para el culto del domingo. ¿Quién dice amén? Usted prepara el tiempo de la alabanza porque la iglesia está orando. Está orando para cuando haya necesidad se manifieste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una vida ¿de qué? De oración. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Entonces tenemos que entender que la oración despierta muchas cosas, nos trae revelación, nos trae entendimiento, nos motiva, nos levanta. Una cosa tremenda que pasa cuando una iglesia verdaderamente está orando. Escucha lo que te digo. Satanás sí le preocupa cuando adoramos y cantamos porque es una alabanza para el Señor, pero se pone muy nervioso el diablo cuando la iglesia está orando. El diablo se sacude cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está buscando el rostro de Dios. Amén. Y al estar orando, entonces la iglesia camina en fe, la iglesia crece en fe. Es más, algo pasa, el ambiente cambia, te gozas porque algo se mueve en el ambiente, porque alguien está orando. ¿Quién dice amén? Yo recuerdo el pastor que ya murió, el que me trajo a Cristo. Yo recuerdo que cuando nos enseñó a evangelizar, nos dijo, vayan dos, porque así dice la Biblia, cuando uno esté hablando, el otro tiene que estar orando con la mente. Y nunca se me ha olvidado eso.
Cuando vayan, uno que hable, y si alguien se atora lo interrumpe, pero el otro se pone a orar, porque ese es el equipo. Y qué importante es eso. Entonces la oración siempre va a traer bendición a una iglesia, porque la hace espiritual, la hace dependiente del Espíritu Santo, y es una iglesia que camina en fe y hay revelación de la palabra, porque la iglesia está orando. ¿Quién dice amén? Diga amén. Ahora, número 5. ¿Qué más necesitamos para que una iglesia sea conforme al modelo de lo que Dios demanda? Porque más en estos tiempos lo necesitamos. Necesitamos que en cada reunión que nosotros tengamos unos servicios extraordinarios de alabanza, donde podamos sentir que la presencia de Dios se está moviendo. Escúchame, yo puedo dar fe y yo puedo dar testimonio de que cuando estos muchachos se prenden. ¿Alguien dice amén? ¿Alguno de ustedes se goza mientras está la alabanza? Si no se goza, porque a lo mejor llega tarde como yo, ¿verdad? Pero ha habido momentos en que estos muchachos han tenido que parar porque llega la hora del mensaje y de pronto les digo, denle, porque la cosa se está poniendo maravillosamente bien. Porque sí, amén o no amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué la iglesia necesita tener servicios donde se reconozca que ahí está la presencia de Dios, donde podamos sentir que somos renovados y comprometidos en obedecerle y servir al Señor? Porque a eso nos lleva la alabanza, en un lugar donde hay una alabanza viva. ¿Cuántos dicen amén? No cantamos por protocolo, no cantamos porque sean músicos excelentes, aunque sí son excelentes, pero porque nos van a ver tocar. No, cantamos porque adoramos al Rey de Reyes. Y en estas reuniones, ¿quién dice amén? En esas reuniones donde los muchachos están con esa alabanza viva, oiga, eso motiva. Quiero que alguien por lo menos levante la mano, no diga algo, solamente levante la mano. Pero ¿quién de ustedes, de los que están en esta mañana aquí, lo motivó la alabanza a reunirse en una congregación o a estar? No es cierto. Que tú dices, wow, oye, yo nunca había oído esa música guapachosa, o esa música así como, aquí le meten candela al asunto. Y dice usted, wow, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza, el Espíritu se mueve en la adoración. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces es una iglesia que está buscando de la presencia de Dios a través de la alabanza. Honramos a Dios. Los adoradores entonces tienen esa actitud de oración y de humildad. ¿Por qué desciende la gloria? Porque hay una vida de humildad y de oración. No es entretener a la gente, no es tocar por tocar, no es cantar porque yo canto bonito. ¿Sabes que por eso hay guerra en los grupos de alabanza en las iglesias? ¿Sabes que por eso hay templos donde los músicos son los más atacados? Porque son los que preparan la plataforma para el platillo o la palabra que viene del mensaje. Y por eso hay una guerra tremenda en los grupos de alabanza. De pronto no quieren ensayar, de pronto se ponen sus moños, etcétera, etcétera. ¿Y qué conflicto hay en las iglesias, en las personas que tienen grupos de alabanza? El Señor reprenda a Satanás. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? ¿Y por qué hay una guerra? Porque son los que preparan el escenario. Entonces, cuando una iglesia tiene una alabanza viva donde se reconoce la presencia, todo puede suceder. Porque el enfermo puede ser sanado mientras está el canto. El que viene triste y caído anímicamente se levanta porque el Espíritu lo levanta. El que viene sin fuerzas, Dios lo fortalece. Porque de pronto alguien está oyendo lo que estoy hablando. Porque de pronto hay un canto que lo inspira, hay un canto que lo motiva y empieza a llorar. Por eso hay gente que a veces dice, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué está llorando aquel? Porque tú no sabes lo que el canto significa para aquel guerrero, para aquella guerrera que ha venido de una batalla, cansado, frustrado, desesperado, y cuando escucha el canto es una inspiración y una motivación. Eso es importante, iglesia, que cuando tengamos la alabanza se envuelva usted en la alabanza. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? ¿Quién dice amén? Es un tiempo especial la adoración.
Es un tiempo maravilloso porque juntos adoramos al Señor, y la Biblia dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Escúchame, cuando el pueblo adora es un tiempo especial, y yo creo que el deseo que tenemos en nuestro corazón es que nuestro Padre Celestial se mueva entre nosotros, se manifieste. Gloria a Dios cuando recibes tu milagro en la adoración. Gloria a Dios. Por eso la actitud de nosotros al venir a una reunión es estar expectantes, esperando a ver por dónde viene lo que yo estoy esperando, en la alabanza, en el canto, en la oración, en el mensaje. Yo no sé, pero siempre hay una porción de Dios para ti. Siempre. Probablemente al principio, probablemente al final, no lo sé, pero hay un maná que todos los días el Padre tiene preparado para ti, porque es la porción del Espíritu para tu vida, para ese día. Y yo creo que hoy no es la excepción. ¿Quién dice amén? Ahora, siguiente, yo no sé ni en qué número voy. Número 6. ¿Qué necesita una iglesia conforme al modelo de lo que Dios demanda? No solamente oración, alabanza, comprometida, llena del Espíritu Santo, pero también una iglesia que es generosa. Una iglesia que aprende a dar. Una iglesia que se despoja de lo que tiene. Este no es mi tema y no me voy a meter ahí, más ahorita que estoy en el radiotón, ¿verdad? Yo no lo voy a tocar porque no es el sermón es otra cosa. Pero una de las cosas que yo he aprendido en mi experiencia pastoral, por cierto, ahora se me olvidó mi cartera. ¿Alguien trae cartera por ahí que me la preste? Me la quieren prestar. ¿Nadie no usa cartera? Préstamela tantito. Ven para acá, hermano. Tú no te dé pena. Si no te la regreso, no te preocupes. Yo solamente la agarro como ejemplo. Yo he aprendido que si una persona que está en Cristo no se ha convertido su cartera, le falta camino por recorrer. Por eso yo cuando los bautizo le digo: no, con todo y cartera. ¿Por qué, pastor? Para que la cartera aprenda a dar, para que la cartera suelte la bendición. ¿Por qué? Gracias, mijo. ¿Por qué? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué te digo eso? Porque cuando la iglesia es generosa, se logran propósitos, metas, proyectos misioneros, evangelísticos. Ayuda al necesitado, porque hay finanzas, porque hay recursos en una iglesia. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque entiendes eso. Es más, cuando tú te conviertes, no es que no te importe lo financiero, sino es que en cierta manera Dios te da sabiduría para administrar los recursos, pero tú priorizas tus compromisos con Dios y no te duele ofrendar, diezmar, ayudar, patrocinar algo, porque sabes que Dios te lo va a devolver con creces. ¿Quién dice amén? Mire, lo primero, escúcheme, lo primero que hizo Zaqueo cuando le dijo Jesús: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, porque ha llegado la bendición de Abraham a tu casa. Y se fue a la casa de Zaqueo y convivieron, y Jesús estaba predicando. Y cuando Jesús estaba predicando, se levanta Zaqueo, aquella cosita chaparrita así, se levanta, interrumpe el mensaje y la predicación, y lo primero que dice Zaqueo: quiero decir algo, Señor, si a alguno lo he defraudado y si a alguno le debo, se lo voy a dar 4 veces. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué le salió del corazón pagar lo que debía o dar tal vez si había agraviado a alguien económicamente? Porque es el resultado de la conversión del corazón. Cuando una iglesia es generosa, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Cuando una iglesia es generosa, no le duele invertir a la causa del reino. Siembra para los propósitos del reino, evangelización, para misiones. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y quién hace esto una bendición? El Espíritu Santo, que motiva a la persona que es generosa. Entonces, cuando tú escuchas la palabra y crees en lo que dice la palabra, comprendes el privilegio y el honor de lo que significa contribuir para la obra del reino, y ofreces lo que tienes, sea mucho o sea poco, lo ofreces, porque en la palabra de Dios hay enorme cantidades. Es más, mi sermón me pudiera pasar por ahí, porque por ahí me muevo como pez en el agua, usted lo sabe. Pero en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que, cuando entendieron el mensaje de la palabra, pusieron en las manos del Señor sus finanzas. Lidia, una de ellas, que hacía telas y las vendía para ayudar al ministerio de Pablo. ¿Alguien está aquí conmigo? Muchas personas en la Biblia contribuyeron al reino y la causa del evangelio para que se propagara la palabra. Cuando tú eres una persona que entiendes el mensaje, contribuyes, y esa es una iglesia pujante, una iglesia trabajadora, una iglesia que crece, una iglesia que, amén o no amén, iglesia, una iglesia que prospera, una iglesia que se ve avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. ¿Quién vive? A su nombre. Una iglesia que dice el pastor: vamos a que venga un evangelista, un siervo de Dios. Amén, pastor. ¿Cuánto nos vamos a gastar? Yo le pago el avión, yo le pago el hotel. Esa es una iglesia. Esa es una iglesia comprometida con el reino, porque ha entendido que es un honor, es un privilegio. Cuando veas la Biblia, te voy a recomendar que leas la historia de los filipenses en Hechos, y luego en Filipenses, donde dice que la iglesia de Filipenses era la única que ayudaba al ministerio de Pablo. Y Pablo dice: y dieron más allá de sus fuerzas y de su pobreza. O sea, era la iglesia más pequeña, la más pobre y la que más le daba al apóstol Pablo. Y por eso en Filipenses dice el apóstol Pablo: mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque Filipenses era una iglesia generosa que ayudaba a la vida y el ministerio del apóstol Pablo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Diga: nosotros también, pastor. Solo 2 voces escuché, pero es suficiente. ¿Por qué? Porque esto es una bendición. ¿Quién dice amén? La obra no se detiene, la obra sigue adelante. A veces la misma iglesia, y lo digo con respeto, y cambiamos al siguiente punto, a veces dice la gente: ¿por qué nunca tenemos invitados? Porque los invitados cuestan el pasaje. ¿No es cierto, hermano? De pronto, hermano, ¿por qué no viene el grupo? Porque a veces ni para la gasolina le damos. ¿Por qué no vienen ministerios? Porque hay que invertir, y a veces la iglesia no quiere invertir. Yo oro al Padre, yo oro a Dios que seamos una iglesia generosa. Amén. Y yo, por fe, quiero creer desde hoy que el año que viene nuestra iglesia será una iglesia generosa. Amén. Amén. Siguiente punto para ir aterrizando el mensaje. Número que sigue. Si queremos ser una iglesia conforme al modelo de lo que Dios demanda, nosotros tenemos que estar estratégicamente organizados para alcanzar las metas que Dios nos ha entregado. Debe de haber un orden, una planeación, una organización. Que de pronto usted a veces no lo vea, es porque le ha faltado meterse al trabajo de la iglesia. Pero ¿cuántas manos se necesitan? ¿Cuánta gente se necesita involucrarse a la obra de Dios? ¿Por qué? Porque la obra que hace la iglesia no se realiza accidentalmente. No, lo que hace la iglesia es planeado y debe de ser organizado y debe de ser ordenado. ¿Quién dice amén? Amén. Se requiere planificar, se requiere tiempo, se requiere orden para alcanzar de una manera efectiva la voluntad de Dios y decir: Señor, ¿por dónde nos vamos a mover? Y orar. Por eso es la oración, pero no solo orar, pero organizarnos. Y el organizarnos implica trabajo, implica esfuerzo. Y a veces, mire que muchos cristianos a veces rayamos en esa línea de ser tan espirituales y ser tan santos, que cuando nos hablan de organización, ay no, mejor vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos revele. No, si ya nos reveló, ahora lo que hay que planear en la chamba, es lo que hay que hacer. Pero muchas personas a veces, escúcheme lo que le digo, muchas personas a veces
no se quieren involucrar en el desarrollo y la organización del trabajo de la congregación. Quiero que vean la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 44 y 45. Amén. Hechos 2, verso 44 y verso 45. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué más? Tenían en común todas las cosas. ¿Qué más? Vendían sus ¿qué? Sus propiedades. ¿Y a dónde lo llevaban? Y luego lo traían a los pies de los apóstoles. Fíjate lo que te digo. Esta iglesia nos dice que trataban de suplir las necesidades de todo. Una de las cosas que nos da tanta pena a los pastores, y digo yo, qué bueno, pero que tenemos que hacer algo, es cuando a veces nuestra propia comunidad está pidiendo ayuda a otras dependencias, cuando la iglesia está obligada a ayudar. Pero eso es planificar y organizar. ¿Me están oyendo? No es solo ir a hacer una obra de misericordia, y yo creo en ir a los hospitales, porque también la iglesia ahorita detuvo esto de los hospitales por la pandemia, pero por muchos años, nosotros más de 20 años, tenemos un registro de que nuestra iglesia, la otra congregación, siempre a los hospitales, cada semana, a veces hasta 2 veces por semana. Es una bendición repartir alimento. ¿Cuántos dicen amén? Y esto te lo comparto y te lo comento porque es una bendición, pero también no podemos descuidar la gente que tenemos adentro, porque es bueno darle comida al que está allá, pero también a veces en nuestra iglesia hay personas que no tienen para comer, hay personas que batallan. Cuando hay planificación, cuando hay organización, entonces la iglesia entiende que hay una demanda de trabajo, y es por eso que cuando se hace este trabajo, estamos sirviendo a Dios. También de esa manera lo adoramos al Señor, organizando y ver lo que alguien no ve y enfocarse en ese trabajo. Pueblo de Dios, hay mucho trabajo en la congregación, hay muchas cosas que hacer en una congregación, servir a Dios. Yo sé, ¿me estás escuchando todavía? Yo sé que traemos cosas, detalles, y que a veces lo que más nos falta es el tiempo. ¿No es cierto que quisieras que el día tuviera 28 horas? Porque no acabas y te tienes que dormir y levantar más temprano de normal. Yo sé que tienes cosas que hacer, pero dentro de esas cosas que tú tienes que hacer, dale importancia a las cosas de Dios. Date el tiempo de involucrarte en la obra de Cristo, en lo que te nace en el corazón, en lo que a ti te mueve el Señor a hacer las cosas, porque todos hemos recibido algo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Gloria al Padre. Siguiente, número 8. Estoy a punto de terminar. Número 8. Si queremos una iglesia modelo conforme a lo que Dios demanda, debemos de tener esas personas que la componen, que sean activadas en los dones espirituales para servir a Dios. Porque a todos nos ha sido dada una medida de don de parte de Dios. Algunos tienen el don del convencimiento. Tú puedes traer almas a los pies de Cristo que yo ni con todo lo que yo pudiera saber las puedo convencer, pero tú tienes el don del convencimiento. Tú tienes personas a tu alrededor que están a un paso de acompañarte a recibir a Cristo y acompañarte a la congregación, pero no te has decidido a invitarlos a la congregación. Es solo un ejemplo de la gracia y el don que Dios te ha dado a ti. Tal vez tengas el don de sanidad y nunca te has dado cuenta porque nunca has orado por un enfermo. Hay momentos, iglesia, en que la iglesia necesita, escúcheme lo que le digo, activar esos dones, ponerlos por obra. Usted tiene tantas cosas dentro de usted que el Espíritu Santo le ha dado, dones maravillosos, dones de fe, dones de sanidad, dones de milagros, don de liberación. Yo no sé, el don de interpretación de sueños, yo no sé, pero la iglesia necesita moverse con esa gente que está llena de los dones de Dios para poder servir en la obra de Cristo. ¿Quieres abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8? Romanos 12, versículos 6 al 8. ¿Amén o no amén?
Romanos 12, capítulo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que te ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir. Algunos de ustedes a lo mejor digan: pastor, a mí no me mande con los niños porque quedé traumada con mis sobrinitos. Ay, no, me vengo liberando. De hecho, vengo a la iglesia para descansar de mis sobrinos. Pero a lo mejor tengas el don de servir. Y servir es un campo muy grande de involucrarte en la obra. Desde estar, por ejemplo, grabando el video, desde estar en el audio, desde estar recibiendo a alguien en la puerta, de hacer cosas pequeñas. Lo más que tú puedes pensar que es pequeño, es grande para Dios. Pero dice la palabra: el de servicio en servir, o el que enseña. Otra vez, el que enseña, el que exhorta, el que reparte con liberalidad. Escúchame, tal vez tú digas: pues yo no sé mucha Biblia, yo no oro por enfermos, pero ahí hay un don, el que reparte. ¿Quién es el que reparte con liberalidad? El que le gusta compartir alimentos, el que le gusta ayudar a otro. Le traigo esta ropa, le traigo esta despensa, le doy esto. Ese es el que reparte con liberalidad. Pero todos tenemos dones de parte del Señor. Ahora, hay algo más ahí. Dice: el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace ¿qué? Con alegría, el que hace misericordia. ¿Quién es el que hace misericordia? Aquel que ayuda a las personas que ni siquiera necesitan, aquellos que son samaritanos. En la iglesia siempre hay samaritanos. ¿Quién dice amén? En la iglesia hay, diga conmigo, en la iglesia hay samaritanos. Sí los hay. Porque hay gente que de pronto tiene necesidad y no es de la congregación, pero tú tienes esa gracia y ese don de Dios y vas y haces algo por esa persona. Eso es un testimonio poderoso. Eso es servir a Dios, eso es adorar a Dios. Ese es el don de la misericordia, dice la palabra, porque lo hace con alegría. Versículo 9, pero sobre todo que ese amor sea, no te oigo, sea. Y luego dice: aborrezcan lo malo y sigan. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, dice el Señor. Entonces, esta clase de iglesia es la que se está demandando hoy en día, mis amados hermanos. Porque otra cosa importante, todo lo que hagamos nosotros, escúcheme lo que digo, todo lo que hagamos nosotros tiene que tener un fin: ganar esa alma para Cristo. No hay otro propósito más que ganar esa alma para Cristo, nada más. Si logramos que esa persona venga a los pies de Cristo, hemos logrado el cometido, hemos logrado la meta, que se convierta. Cualquier cosa que usted haga por la causa del reino, que sea para la salvación de las almas, en el nombre de Jesús. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Déselo más fuerte en esta mañana. Amén. Número 9. ¿Qué más necesita una iglesia modelo con lo que Dios está demandando? Necesita ser una iglesia unida en espíritu. No disensiones, no discordias, no chismes, no competencias, no pleitos. Que tú sí sirves, que tú no sirves, que tú no das, que tú sí das. Que yo sé más que tú, que yo tengo más tiempo que tú, que yo soy del grupo del pastor. No. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en armonía del Señor, estar de acuerdo. La palabra dice: estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Imposible, no se puede. Tenemos que caminar en un mismo sentir, en una misma fe, en un solo espíritu, en la unidad del espíritu. Aunque la iglesia, obviamente somos diferentes, tenemos diferentes educación, tal vez diferente pensamiento, pero tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Quién dice amén? ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Tenemos al Señor en nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, podemos caminar en común acuerdo en el cuerpo de Cristo. Y es por eso
que no podemos y tampoco debemos de permitir esas diferencias individuales que nos dividan a nosotros. Es que yo quería un pastel morado y lo trajeron azul. De la cosa que es pastel y todo sabe a dulce, cómaselo, hombre. Es que yo quería puerco y compraron pollo y me dieron el guacal de pilón. Pues tan siquiera le tocó algo, hombre. Lo importante es el caldito, dijo aquel. ¿Está oyendo lo que estoy hablando? ¿Está oyendo o no está oyendo? Pero lo importante es la armonía, la unidad del espíritu. No dar lugar al enemigo en ese espíritu de competencia. No podemos poner nuestras cosas individuales para dividirnos y separarnos. No dar lugar al enemigo, porque el diablo vino a restar y a dividir, y Cristo vino a sumar y a multiplicar. Cristo vino a sumar y a multiplicar. Amén. Cuando estamos unidos, ya me lo acabo. Cuando hay unidad en la iglesia, ¿qué es lo que hace fuerte a la iglesia? Cuando hay unidad a la iglesia, aunque haya problemas, aunque haya diferencias, y muchas veces entre los líderes, a veces hay ciertas diferencias. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Quién dice amén? Prevalece la armonía del Espíritu Santo y podemos sobresalir adelante porque está la armonía del Espíritu Santo. Pero sobre todo se resuelven las cosas en sana paz porque está el Espíritu de por medio. ¿Amén o no amén? No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, nuestra meta debe de ser amarnos, ayudarnos y fortalecernos unos a otros. Esa debe de ser nuestra meta: amarnos, ayudarnos y fortalecernos. No echarle tierra al hermanito, no hacerlo menos porque no dio, no despreciarlo porque no viene. No, hermano, no. Que se vea el amor y la unidad de Cristo. Amén. Si el hermano falleció algún familiar y no te diste cuenta, hermano, le pido disculpas, no me di cuenta del deceso de su familia, pero le doy mis condolencias en el amor de Cristo, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra actitud ante el pueblo de Dios. Si un hermano está enfermo y no puedo ir, una llamada por teléfono, un mensaje de texto, algo que la iglesia pueda notar que estamos presentes ahí. No sé quién dice amén en esta mañana a lo que estamos hablando. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? ¿Quién dice amén en esta hora? ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿Y a su pueblo? Estamos presentes. Entonces todo se puede resolver sin importar la diversidad de lo que esté ahí, porque nuestra meta debe de ser amarnos, ayudarnos y fortalecernos. Eso debe de ser. Y cuando el diablo ve eso, no puede con la iglesia. ¿Alguien está oyendo eso? Cuando el diablo, escúchenme, ya voy a acabar. Cuando el diablo ve eso, no puede con la iglesia. ¿Cómo el diablo destruye una iglesia? Cuando tiene divisiones, pleitos, disensiones. Se mete el enemigo. Por eso tenemos que estar orando y no dar lugar al enemigo, y ser prudentes, mansos como palomas, pero audaces como serpientes, y ver por dónde el diablo está sacando la cola y aplastársela en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás. A lo mejor no lo voy a decir abiertamente o con mi voz en alto porque se va a ofender la hermana, pero en mi mente usted va a decir: ya te vi la cola, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Buenos días. No se trata de echarle leña al fuego, se trata de apagar. Se trata de unidad, se trata de mantener cordura, espiritualidad, unidad, santidad, armonía de parte de Dios. Y cuando la iglesia está unida, hermanos, hay una bendición, se mueve el Espíritu Santo. Es más, una de las cosas donde se mueve el Espíritu Santo, dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la libertad precede la unidad, porque la iglesia está unida. Y la iglesia, cuando está unida, el diablo no puede hacer nada. ¿Cuántos están oyendo lo que estoy hablando? ¿Me presta su libreta? Ya me lo acabo. Téngame paciencia. Pastor, ¿no lo planeó? A ver si no me la cobra el hermano. Cuando estamos individuales, viviendo cada uno nuestro mundo, y nos olvidamos del que está a nuestro alrededor, ¿sabe qué hace el diablo? Rápido
nos acaba. Porque cada quien está metido en su rollo. Y así nos despedaza Satanás. Así nos despedaza. Porque estamos pensando solo en nosotros. Pero cuando nos ayudamos y nos amamos y nos fortalecemos, el diablo no puede hacer nada. Escúcheme, ya estoy a punto de terminar. ¿Cómo los pingüinos soportan el frío en los polos? Unidos. Escúchenme lo que les voy a decir. ¿Cómo soporta un ave, porque es un ave el pingüino, tiempos invernales durísimos, 20, 30, hasta 40 grados bajo cero, en plenas tormentas invernales, unidos? Escucha, mi iglesia, unidos. De pronto adelante hay una camada, o no sé si sea camada, ¿cómo se le diga? O parvada, si son pájaros, no sé. Y toda la nieve les está pegando a los de al frente. Pero a los 10 minutos los del frente se van para atrás y van haciendo esto. Y se calientan atrás, y los de adelante y se vuelven a mover y soportan las tormentas invernales. ¿Cómo los pájaros en el cielo logran romper el viento? Cuando van unidos haciendo un tipo de lanza. ¿Los has visto en el cielo? Van así haciendo punta. Una parvada por acá y otra parvada por acá. Hacen punta y van abriendo y rompiendo el viento, unidos. ¿Cómo podemos avanzar, iglesia? Unidos. No hay otra manera. ¿Unidos en qué? En oración. Unidos en sentir lo que el hermano está pasando y orar, no meternos donde no nos llaman y no preguntar de más, porque hay gente que quiere saber de más. ¿Alguien está viendo lo que estoy hablando? Y usted dice, ay, oré por mí porque tengo problemas en mi matrimonio. ¿Y qué clase de problema, hermana? No, ese ya es argüende. Ese ya es mitote. Ese no, está bueno. Nomás vamos a orar, Señor. Padre, tú sabes lo que está pasando la hermana. Yo no lo sé, ni lo quiero saber, Padre, pero usted conoce. Trate, ayude, bendiga, traiga bendición. Ese es el trabajo. Cuando estamos unidos en oración, estamos unidos en necesidad. Hay tantas cosas, pueblo de Dios, que yo creo y por la fe lo digo, para que el año que viene, en este 2022, seamos más unidos, más espirituales, más trabajadores en la obra del Señor. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando? ¿Alguien le puede dar un aplauso a Cristo en el nombre de Jesús? Ahora présteme su Biblia, hermano. No la voy a romper, No. Ya voy a acabar. Cuando la iglesia está así, unida, ¿tú crees que la podré romper yo? No puedo. No puedo romperla. Pero si yo agarro de una hoja por una, sí me la acabo. Me voy a tardar, pero la acabo. Así que el diablo, cuando te agarra a ti solo con el espíritu del llanero solitario, que tú puedes, que tú no necesitas, que tú eres potente, que tú eres el Avenger espiritual y que quién sabe qué, te va a guisar frito y sin aceite, hermano. Pero cuando estamos en la oración y estamos unidos y estamos en el mismo espíritu, el diablo va a venir y va a rebotar y no va a poder, porque alguien está orando por ti, porque alguien está cubriendo tus espaldas, porque alguien está intercediendo por ti, porque alguien está parado en la brecha, porque alguien está orando por ti. Si vas a aplaudir, aplaude en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey soberano Jesús. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Termino con esto, pueblo de Dios. Termino. La iglesia necesita ese amor genuino. Ese amor genuino. El amor es lo más grande que existe. Y más cuando la iglesia sabe amar. El amor que proviene de Dios, no de nosotros. Entonces debemos de orar para que el Señor nos dé más amor por nosotros mismos y no amar por nuestras propias fuerzas, porque si amamos en nuestras propias fuerzas nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar. Pero si amamos con el amor de Dios, es inagotable,
Podemos caminar millas y millas con el amor de Dios, porque el amor de Dios es maravilloso. Póngase de pie en esta mañana.